Vean aquí atrás, por ejemplo, donde están promocionando una tienda si usted quiere vestirse con el estilo rockero, así como está ella. Uy, no puede ser. Esto sí, no lo había visto nunca en ningún país, amigos. Aquí están vendiendo tortugas para comer. Y están vivas por lo que estoy viendo. Sí, vean. Se mueven. Además, esta especie de tortuga nunca la había visto en mi vida. Al parecer, esta tortuga está en $35. No sé si se venderá por kilo o qué será. Les venía hablando de moda y belleza y terminé enseñándoles la tienda del pescado solo en Araya Vlogs. No puede ser, amigos. Dejen sus Fs en el chat. Vengo a Japón en verano y me llueve. Por Dios, ¿qué es esa sombrilla tan épica? Ya tenemos una nueva misión, amigos. Pero una pregunta más importante es ¿por qué todos la tienen y yo no? Hay trabajo por hacer, amigos. Hay trabajo por hacer. Por cierto, vean, así son los Uber aquí. Es la primera vez que veo un Uber en Japón. De hecho, yo creí que no funcionaba la aplicación. Vean la puerta cerrándose automáticamente. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien. Amigos, el que persevera alcanza. Nada más vean esta belleza. Incluso les podría hablar así y yo creo que todavía me siguen viendo. Empezamos el día de una manera no muy afortunada, pero aprendimos algo nuevo. Descubrimos las famosas sombrillas japonesas, que buscando esta sombrilla me di cuenta que aquí son famosas estas sombrillas transparentes. Yo creo que se usan en todo lado, pero en especial aquí se usan demasiado porque es demasiada gente y al andar sombrillas que no sean transparentes pues chocan o no se pueden tapar bien porque tienen que llevar la sombrilla arriba o tapan la visión y chocan. Además las usan demasiado para andar en bici, por eso es que las sombrillas son transparentes, porque a través de la sombrilla puedo seguir viendo las personas que vienen. Y además hay que dejarse llevar. La verdad es que está bien épica esta sombrilla. Incluso podría formar parte del outfit, algo de lo que vamos a hablar el día de hoy, la moda japonesa. Pero antes agarremos este bus, que si no, no vamos a poder hablar nada. Por primera vez vamos a agarrar el transporte público, que es en bus. Al parecer, al igual que en el metro, en el bus tampoco se habla. Todo el mundo va completamente en silencio por aquí. Y me parece que no está muy diferente a lo que conocemos. Incluso tiene agarraderas para que la gente vaya de pie. De vez en cuando se llena y va full. Y aquí están los botoncillos para la parada. Habría que corroborar si aquí se pega el grito también. Si cuando se pasa en su parada se le pega el grito al chofer. Vean, aquí les va un hack que he notado para moverme por Japón, y es que el mapa no se actualiza demasiado rápido. Entonces yo no sé si de verdad voy por ahí o si ya estoy llegando a mi estación. La forma que encontré para darme cuenta es el tiempo. Los buses aquí son tan puntuales que si dice que llegamos a las 10:12, simplemente a las 10:12 me bajo donde pare y voy a estar en el lugar correcto. Ahora sí los pongo en contexto. Resulta que desde que llegué a Japón, una de las primeras cosas que noté es la diferencia en la moda japonesa con respecto a nosotros. Aquí realmente cada quien anda como le da la gana básicamente, y parece ser, eso ya casi lo vamos a ver en detalle, parece ser que a nadie le importa cómo usted se vista. No le importa si usted anda vestido de colegial, por ejemplo, que eso ya lo vi y es real, amigos. Las mujeres adultas, algunas aquí a las que les gusta esa moda, se visten de universitarias. También encontrarse personas haciendo cosplay en la calle. También algo simple, por ejemplo, que he notado bastante es que esto que ando yo aquí, que le decimos un canguro, lo estoy usando como un novato. Aquí en Japón, por lo que he visto, todo el mundo lo usa de esta manera. Díganme ustedes qué les parece, pero ya con este cambio por lo menos me puedo acercar a una japonesa y decirle: qué kawaii que estás, bebé. Que kawaii es una palabra que también ahorita la vamos a ir viendo. Es una palabra que aquí en Japón significa que algo es demasiado lindo, demasiado irresistible. Quizás ustedes la hayan escuchado, si ven anime definitivamente la conocen. E incluso existió la moda kawaii. Han existido un montón de modas en Japón. Modas que incluso llegaron a ser tan populares que salieron de Japón, se replicaron en otros países. Son tantas que las tuve que apuntar. Por ejemplo, aquí les voy a dejar varias. Estaba la moda de los gyaru, la moda de vestir de colegiales, como les decía, en parte relacionada con el anime, la moda visual kei, la moda lolita, la moda decora, la moda kawaii, los cosplayers, que son los que se visten de personajes de anime, la moda high beast, que son personas que compran cosas sumamente caras, tenis Gucci, reloj caro, con una camiseta en colaboración entre Adidas y Louis Vuitton y cosas así, y quién sabe cuántas miles más que yo ni siquiera conozco. Entonces el día de hoy, además de dejarnos sorprender por todo lo impresionante
impresionante que tiene la ciudad de Tokio para ofrecer y de ver qué modas nos vamos encontrando, vamos a ver también cómo son y dónde son los lugares donde se compran estas modas. Por ejemplo, vean aquí al frente una tienda donde usted compra patines, pero patines Nike con Jordan. Pregunté para tener una idea y usted compra el zapato y la placa del patín por aparte, entonces pueden valer 200, 300 dólares dependiendo la tenis. Logramos entrar a una tienda que al parecer es exclusiva. De hecho, vean que hay fila, hay bastante gente queriendo entrar por aquí. Parece que es ropa cotizada. Entonces vamos a ver qué están buscando para vestir por aquí. Vean qué interesante. Esta es como una moda bien ancha y al puro final le soca, por ejemplo, en este caso, la muñeca y una jacket de un abriguito como este. Vale 111 dólares. Nada barato vestir esta moda. Vean, aquí se pueden hacer una mejor idea. Vean el tamaño de la manga. Vean el tamaño de mi mano, el tamaño de la manga. Y una camiseta como esta vale 80 dólares. Y lo mismo se repite en este tipo de buzo. No sé realmente cuál sea el nombre. Vean la pierna enorme, casi parece una enagua, pero aquí abajo soca y queda socada la parte de abajo. Algo que tenemos que tener muy presente también es que en Japón hay más de 120 millones de habitantes. Entonces imagínense la variedad de gustos. Justamente aquí atrás mío hay una tienda únicamente de gorras. Y vean la fila que hay para entrar a elegir una gorra exclusiva. Esto me imagino que pasa en muchísimos países del mundo, pero esta es la primera vez que yo lo veo. Vean la cantidad de personas que están haciendo fila para ir a comprar a alguna tienda, porque todas las entradas son reguladas, se llenan demasiado rápido, entonces pues dejan entrar un grupo de personas y un grupo de personas y así sucesivamente. Y además prácticamente todos los que vemos aquí ya compraron. Vea este compa con bolsa Supreme, lo que vale mi carro lo tenía ahí en la mano. La fila es para esa tienda que está por ahí que se llama Beams. Nunca en la vida había escuchado esa marca y tienen una tienda ahí con esa fila y tienen otra tienda por aquí que también tiene fila. Pero ¿saben qué no tienen ellos? Una sombrilla guindando en el bolso. Me puedes llamar Araya-sama, bebé. Vean, incluso por aquí la marca del gatillo este que saca el dedo. Por ejemplo, un abrigo simple de este gatito vale 130 dólares, una camisa vale 110 dólares y una camiseta 50 dólares aproximadamente. Música gloriosa en este momento, por favor, vean lo que encontramos, amigos. Una tienda en la que venden, la verdad no sé de qué es exactamente este traje, pero definitivamente forma parte de una moda. Vean este otro que hay por aquí también, pareciera como si fuera de colegio, no sé si es de algún anime o algo así, pero esto es justo lo que les comentaba al inicio. Disimulando esta toma también, vean por ejemplo a esta muchacha que va vestida de colegiala, efectivamente. Y hoy es fin de semana, hoy no es un día en que realmente tengan clases. Entonces de esa manera sabemos que es alguien que simplemente le gusta vestirse de esa manera. Y algo que estaba leyendo acerca de esa moda es que en una parte está relacionada como que cuando las japonesas van al instituto, al colegio, tienen muchísimas reglas que tienen que cumplir. No se pueden teñir el pelo, no pueden usar la falda corta ni un montón de cosas. Entonces como que cuando ya son adultas aprovechan que pueden hacer lo que quieran y se siguen vistiendo de esa manera. Vean aquí atrás, por ejemplo, donde están promocionando una tienda si usted quiere vestirse con el estilo rockero, así como está ella. Y aquí al frente estoy viendo algo que sí no se ve nada bien, la verdad. De hecho, no sé, me parece que la persona la ocultó. Sí, ahí atrás se ocultó. Pero ahí tenían una nutria, la estaban ofreciendo para fotos, un animal salvaje. Se me hizo bien raro, la verdad, ver eso en Japón. Al menos en la calle, porque más adelante vamos a ver que regulado sí se encuentra lastimosamente de muchas maneras. Esto sí ya es el siguiente nivel. Vean el nivel de estos trajes. Yo creo que esto sí ya es para cosplay. No me hago una idea cuánto puede costar
esto. Es más, me gustaría preguntar solo para saber. Vean esos otros trajes como imperiales. En esta tienda no están permitidas las fotos, pero voy a hacer un video piratita solo por ser ustedes. Vean, aquí venden el traje que ustedes se puedan imaginar. Aquí lo consiguen. Me parece que aquí más bien es para rentar trajes, porque dice que está en $44. Debe ser la renta un traje de estos. Jamás va a valer eso. Antes de venir había leído que a los japoneses les encanta todo lo que sea diferente, todo lo que tenga colores, y efectivamente vean la fila que hay para comprar en este lugar. El algodón de azúcar de colores está sold out, ya se acabó, y lo que venden es un churro de 1 metro y un cono de 1 metro. La situación es la siguiente: se vino un aguacero que mandó a medio Japón a refugiarse bajo techo, y por cosas de la vida terminé en un local en los que había una fila enorme, y básicamente ya estoy en la fila. Ya casi me toca pasar, entonces vamos a ver qué están comprando aquí. Venden fresas en pincho, por lo que veo, como cubiertas de caramelo. Estas fresas con un topping extra de leche condensada me costaron $5. Estamos hablando de que pagué 3 rojos por 4 fresas. Pero están buenas y sí están cubiertas de caramelo. Esto con lluvia es un caos, amigos. Es como una batalla de sombrillas, básicamente. Todo el mundo va chocando. Estaba leyendo acerca de la moda y la belleza de Japón, y me encontré que realmente los estándares de belleza aquí en Japón son muy diferentes a los que tenemos al menos nosotros en Latinoamérica. Encontré que se dice que las mujeres más hermosas de Japón están en un pueblo del norte en el que cae mucha nieve, y que tienen la cara redonda, pequeña, los ojos grandes, y que tienen una piel suave y que son de color pálido. Relacionado con esto, se cree que la máxima belleza se alcanza con la menor exposición al sol posible y con la mayor cantidad de horas de sueño, lo cual es bien complicado en un país que tiene una cultura de trabajo brutal. Eso me pone a pensar que para tener poca exposición al sol y para dormir bastante, pues tiene que ser una persona que esté bien acomodada. Con razón me llegó como una patada, y es que estoy llegando a un mercado de mariscos. No sé cuánto he caminado, pero vean, en Asia se tiene la costumbre de vender los animales lo más frescos posibles para que la comida sea fresca. Entonces vean, por allá tienen langostas que todavía están vivas, peces que están ahí listos para seleccionar, incluso como una serpiente marina me parece que tienen por ahí, mejillones, camarones, estos cangrejos. Uy, no puede ser, esto sí, no lo había visto nunca en ningún país. Amigos, aquí están vendiendo tortugas para comer y están vivas por lo que estoy viendo. Sí, vean, se mueven. Además, esta especie de tortuga nunca la había visto en mi vida. Al parecer, esta tortuga está en $35. No sé si se venderá por kilo o qué será. Por ejemplo, vean ellas aquí, están buscando como la mejor bolsita con cangrejos para llevársela. No, y la variedad es impresionante. Vean cuánto camarón. Ese camarón por ahí está vivo, y por este otro lado está el pescado. Venden algas. Esto es calamar pequeño. Vean ese pez que tienen por ahí. Bueno, no sé si es un pez o una anguila. Vean ese animal. Vean el tamaño de este cangrejo. Les venía hablando de moda y belleza y terminé enseñándoles la tienda del pescado solo en Araya Vlogs o Nichan. Esto sí es parte de lo que andamos buscando. Vean estos abrigos completamente japoneses. Me encantaría un abrigo de estos. Vamos a ver cuánto valen. Uf, y vean todos los estilos que tienen, de osos polares, de calaveras. Véanlo, incluso tienen de anime. Vean este de Naruto y Sasuke. No estaba preparado para esto. Tienen uno de One Piece. ¿Qué es esto tan épico? Obviamente fui a preguntar cuánto valen. Me dijeron que todos tienen el precio, y eso es algo tuanes de aquí que no les he contado, y es que usted entra a una tienda y a usted nada más lo saludan y haga lo que quiera, básicamente. Vea la ropa que quiera, si necesita algo llama y pregunta, pero no están encima suyo. Un abrigo como este, que según lo que entiendo es reversible, usted le da vuelta y tiene otro diseño, vale $370. Está demasiado tuanis, pero no esperé que estuviera tan caro. Yo creo que se me ve mejor este negrito que ando puesto.
Ahora, después de lo que hemos alcanzado a ver hoy, surge una gran pregunta y es lo que les decía al principio. ¿Realmente los japoneses no se critican entre ellos? No se burlan de los demás por cómo andan vestidos. Mi pensamiento, algo bien personal, yo diría que del todo ni siquiera les importa, porque es tanta gente, cada quien anda en lo suyo, pareciera como que no les importa nadie más que ellos. Pero yendo a la respuesta que leí, investigando un poco más acerca de la cultura japonesa, me doy cuenta que incluso aunque a ellos les dé risa como alguien anda vestido o no les guste, nunca le van a decir. Ellos no son de dar una opinión en voz alta, por ejemplo, y si es a un amigo tampoco le van a decir una opinión negativa. Pero esto que leí es acerca de Tokio, que es la capital del país, que es la ciudad más poblada del mundo, porque en Japón también pues hay zonas rurales que por ende tienen que ser más conservadoras, como el pueblo donde todo el mundo se conoce, que a lo que entiendo, las personas por ejemplo que hacen cosplay en esos pueblos, ahí sí les da un poco de pena. Entonces cuando vienen a una ciudad como Tokio, lo que hacen es traerse toda su vestimenta en el bolso y cuando llegan aquí se visten y andan libremente como les gusta. Vean, esto que está pasando aquí me parece bien interesante porque rompe muchas de las cosas que nosotros pensamos de este lado del mundo. Y es que esto de aquí atrás es una tienda que vende insectos para comer. Y nosotros desde pequeños, por alguna razón, siempre creemos que aquí en Japón, en China, y juntamos todos como que si fuera uno solo y creemos que en todo lado aquí comen insectos. ¡Hi! Konnichiwa. Creemos que en todo lado comen insectos y no, sí se comen en algunos países, pero al menos aquí en Japón estoy viendo que es como un gran acontecimiento comerse un insecto. No, y súper amables también. Ay, konnichiwa. Ah, me está diciendo que vende los insectos en paquete. Básicamente yo compro el que quiera y me lo como. Están ahí. Hay tarántulas incluso, según lo que estoy viendo aquí. Escorpión negro, tarántula, alacranes los que tenemos por allá. Un mix de insectos, qué ofertón. Yo realmente no entiendo bien lo que está pasando. No sé si es que están haciendo una torta de insectos, que eso es lo que se va a comer el grupo que está en la mesa. A ver, voy a acercarme con todo respeto, compadres. Efectivamente, una ensalada de bichos se van a comer estos compas. Ya lo están probando, vean. Good. Good. Vean, me ofreció un pedacito. Ya salí con feria, vamos a probar. Esto es como una galleta suiza, lo conocemos nosotros, que venden en las ferias, pero con bichos. Salí invitado. Está bien salada. Este bicho que tiene sabe como a pescado. No es mi favorito, el sabor la verdad está fuerte, pero no puedo quedar mal con los compas. Gracias por la invitación. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Un video que terminó teniendo de todo. Cuéntenme qué les pareció. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que se está viendo tentado a adoptar la moda japonesa. ¡Onegaishimasu! Creo que en todos los videos que llevamos ha habido comida y yo dije, en este video no, en este video no voy a meter comida. Ya había terminado el video, me vine a comer normal. Yo vi un rótulo con carne, me metí y de repente me prendieron la mesa. Hay una parrilla en la mesa y me trajeron la carne cruda. Además, ¿qué es esta porción? Yo vi unos pedazones de carne. Esta porción japonesa no me va a llenar pero ni un diente. Aquí uno paga para cocinar, básicamente. Vamos a proceder a agarrar estos pedacitos de carne. Tras de eso, con lo bueno que soy yo en la cocina, es capaz que esto se me va a rostizar y voy a terminar sin comer nada. En teoría aquí está el primer pedacito. Vamos a probarlo. Por lo menos tengo que decir que ese arregladito de barbecue que le hicieron está brutal, buenísimo.